Buenos días, mi nombre es Stephanie Coronado y el día de hoy les voy a hablar sobre la psicología del consumidor. Comencemos. Muchos nos preguntamos cómo es que funciona la psicología del consumidor, cómo es que se maneja, por qué tiene que ser psicología del consumidor o cómo funciona esto. Pues el día de hoy yo les voy a explicar cómo. La psicología del consumidor es sumamente importante porque nosotros como vendedores tenemos que saber cómo se van a comportar nuestros grupos de clientes. Esto quiere decir de que la psicología va a estudiar cómo es que el consumidor se comporta, y a eso le llamamos psicología del consumidor. Existen 3 tipos de grupos, los cuales el día de hoy yo se los voy a explicar, porque es necesario que sepamos cómo es que se dividen estos grupos y cómo es que se distinguen. Están los grupos primarios, los grupos secundarios y los grupos terciarios. Comencemos con los grupos primarios. ¿Qué es un grupo primario? Bueno, se forma por un grupo de personas que tienen una relación más unida. Esto les daré un ejemplo, como por ejemplo nuestra familia. Digamos, nuestra familia se forma por un grupo de personas y esto se le llama grupos primarios. Los grupos secundarios. Estos grupos se forman por amistades de los centros educativos y diferentes tipos de personas. Este tipo de grupo se va a formar por personas que no tienen una relación familiar, que son secundarias a uno, así como lo dice acá, que es con las amistades de los centros educativos o amistades vecinos o así. Los grupos terciarios. Este grupo se forma por los medios de comunicación y grupos sociales. Estos grupos son los que se forman, digamos, un claro ejemplo. Cuando nosotros estamos en el mercado, supongamos, y hay varias personas, ese es un grupo terciario, porque no tienen relación entre sí, no son familiares, no son amigos, nadie se conoce, más sin embargo es un grupo de personas y a eso se le va a llamar grupos terciarios. Vamos cómo es que se manejan y por qué estos factores existen y por qué se le dice a la influencia. Comenzaremos con la cultura. Es importante que sepamos cómo es la cultura del consumidor. Los consumidores se destacan por lo que le gusta, por dónde vive, qué es lo que consume a diario, y a eso se le llama la cultura. Un consumidor tiene algo fijo, algo que le gusta y que siempre va a ir a comprarlo y en un lugar fijo donde vive. ¿Qué es lo que le rodea donde esta persona vive? Y a eso se le va a llamar la cultura. Es importante que sepamos cuál es la cultura del consumidor porque es una herramienta que nos va a servir para nosotros ir supliendo las necesidades de los consumidores. Número 2. Estatus. El estatus es un factor de los más influyentes, debe buscar como modelo de vida a seguir. Por tanto, provoca que los diferentes estratos socioeconómicos aspiren a esa forma. ¿A qué me refiero a que esos estratos socioeconómicos aspiren a esa forma? Pues les daré un ejemplo. Aquí tenemos 2 imágenes de 2 automóviles de diferentes marcas. Este es un BMW y este es un Honda. ¿Por qué puse 2 imágenes de carros? Pues digamos, nos ponemos a pensar, si vemos este auto y decimos, ¿quién cargará ese auto? ¿O quién será el dueño de ese auto? Y nos imaginamos a una persona, digamos, si hablamos de puestos en empresas, puede ser un gerente, un jefe, porque son las personas que tienen un nivel alto de dinero, se podría decir. Y este es un Honda. Cuando miramos este Honda nos preguntamos quién será el dueño. Entonces
rápidamente pensamos puede ser de un trabajador o de alguien que no tenga algún nivel alto de un nivel alto de cargo, se podría decir, si lo seguimos implementando en puesto de empresa. Uno de los factores es afectivos. Los afectivos atacan los procesos mentales del individuo o problemas que se le podrían presentar. Con esto quiere decir de que hay varias personas que se preocupan por lo que les vaya a pasar o les vaya a suceder. Por lo tanto, varios de los consumidores se dirigen a aseguradoras para obtener un seguro de vida o un seguro de sus cosas materiales. Es por esto que dice problemas que se le pueden presentar. Ellos se están preparando para ese tipo de problemas, ya sea accidentes o otros tipos de accidentes. Esto quiere decir de que estas personas se preocupan por lo que les vaya a pasar y por eso se dirigen a las aseguradoras para obtener un seguro de vida o de sus pertenencias. Necesidad. Se basa en mostrar lo necesario que es el consumo de un producto. Varias personas que son los consumidores, digamos, les pondré un ejemplo. Cada mes los padres de familia o familiares hacen una despensa porque van a comprar lo que van a necesitar en el mes. O sea, ellos tienen los productos fijos que van a ir a comprar porque saben que lo van a necesitar, ya sea como jabón, leche, azúcar, café. Esos son los productos que ellos van a necesitar y por lo tanto se convierte en una necesidad porque cada mes estas personas se dirigen a esos lugares a comprar porque necesitan. Eso es lo que quiere decir necesidad. Otro factor es masificación. La masificación se posiciona en la mente del consumidor haciéndole notar que el producto que se oferta es adquirido o usado por todos. Esto quiere decir de que hay un producto que acaba de salir a la venta y todas las personas lo están comprando porque ya sea está a un buen precio o sea un producto que se ha vuelto tendencia. Y esto hace que en la mente del consumidor se ocasione el pensamiento de lo necesito. Bueno, tal vez no sea que lo necesite, sino que yo lo quiero probarlo, quiero utilizarlo, quiero ser parte de ese grupo de personas que han comprado ese producto. Y a esto se refiere masificación. Innovación. En la innovación, el consumidor piensa que necesita, digamos, un producto, pero tal vez no es muy moderno, entonces no lo compra. El consumidor va viendo qué cosas están siendo innovadas para poder usarlas o poderlas comprar. Esto quiere decir de que el consumidor, en la mente del consumidor va a estar que tiene que haber una innovación en el producto, porque si no, no lo va a comprar, porque lo que busca son cosas nuevas o ya sea su mismo producto con algo nuevo. Pertenencia. La pertenencia ataca el ego personal del consumidor potencial. Debe obtener el producto o servicio ofertado para ser reconocido o aceptado. Esto quiere decir de que hay consumidores que les gusta tener todo lo nuevo, todo lo que va saliendo lo quieren porque quieren hacer notar de que es una persona cool. Como aquí puse una imagen de este personaje, como sabemos que él tiene un superego alto, el ego alto, entonces quise ponerlo. Digamos que el ego de los consumidores es como de él, que todo lo quieren, ya sea nuevo o si se lo ve a otra persona, lo quiere tener también para hacerse notar entre otras personas que no lo tienen.
En psicología del consumidor existen varios factores. El día de hoy yo les traigo 3 que son sumamente importantes y el número 1 es enfoque de la teoría económica. Se centra en el concepto de hombre económico, el cual orienta su comportamiento hacia la maximización de su utilidad. Esto quiere decir que el consumidor conoce las necesidades que tiene y conoce los medios para suplir esas necesidades, los medios económicos que tiene para suplirlas de diferentes maneras. El otro enfoque es psicológico. El comportamiento del consumidor está determinado por variables psicológicas y variables externas, además de variables económicas. Dentro de este enfoque existen 2 enfoques más, lo cual es, la número 1 es la primera. La primera es el proceso de aprendizaje del comportamiento actual con los comportamientos observados del pasado. Esto quiere decir de que la psicología del consumidor va a estudiar cuáles son los comportamientos que tuvo el consumidor un día anterior y cuáles van a ser los siguientes del otro día. La segunda es la teoría que se basa en la influencia que el entorno social ejerce. Esto quiere decir de que el consumidor se va a dejar influenciar por el entorno social donde convive, ya sea en el área laboral o en el área social. La número 3 es enfoque emocional. La motivación es la fuerza que empuja a las personas a la acción. Esto quiere decir de que el consumidor va a tener una fuerza que lo va a llevar a que realice su compra. Dentro de él va a existir algo que lo haga sentir que necesita comprar un producto o que necesita utilizar un servicio. A eso se le llama enfoque emocional. Gracias por su atención.